¿Qué tal? Vamos a ver en esta sesión cómo determinar los voltajes y las corrientes tanto de línea como de fase para cada una de las configuraciones. Aquí vamos a ver dos ejemplos y voy a tratar de irme paso a paso en cada uno de los dos ejemplos. Aquí en esta imagen podemos observar dos fuentes trifásicas del lado izquierdo y dos cargas del lado derecho. En la carga de la parte superior derecha podemos encontrar una carga tipo estrella y en la carga de la parte derecha inferior podemos encontrar una carga tipo delta. Cabe señalar que la carga tipo delta no tiene derivación central, no tiene tierra, entonces nada más como comentario por si no lo llegan a ver. Ok, entonces miren, voy a copiar esta parte, o la voy a cortar, la voy a pegar por acá abajo, ¿sí? Y la voy a dejar pendiente en caso en el que el video se vuelva muy largo, pues igual lo divido en dos, ¿no? Pero si no, aquí no lo vemos. Entonces, aquí la cuestión es de que podemos nosotros tener aquí las fuentes y vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos un voltaje o una magnitud de voltaje, ¿sí? Igual, déjame cambio de color. Vamos a suponer que tenemos una magnitud de voltaje, a ver. Ok, se supone que tenemos una magnitud de voltaje de, por ejemplo, no sé, 100 volts, ¿sí? Ok. Y tenemos una carga, que acuérdense que cuando hablamos de cargas, decimos que las cargas son balanceadas si las tres tienen la misma magnitud. Entonces, como son impedancias, recordemos que la impedancia es una resistencia compleja, tiene parte real y parte imaginaria, o tiene resistencia y tiene reactancia. Entonces, podemos decir que tiene un valor de, vamos a ponerle aquí 20 menos J 50. ¿Okay? En este caso son ohms. Vamos a partir de ahí y de hecho, bueno, no, voy a utilizar diferentes valores para el otro. Entonces, por ejemplo, aquí Z, pues se aplica que es el mismo valor para los tres casos. Entonces aquí la primera pregunta sería determinar voltajes de fase. ¿Ok? Cuando hablamos de voltaje de fase, ¿a qué nos referimos? Pues a cada una de las fases del sistema. Ya habíamos visto en un video anterior la determinación en función a las fases y de los vectores, la posición vectorial para cada uno de los elementos. Entonces, si recordamos, los voltajes de fase podríamos determinarlos como voltaje de A a la N, ¿sí? Dígase, por ejemplo, que este es A, este es B y este es C, ¿sí? Si no en orden en particular, pero en términos de magnitud y de ángulo sí lo tienen. Entonces, los voltajes de fase no necesitamos calcularlos, simplemente se dan por norma. Entonces, en este caso sería la magnitud 100 por ángulo de 0 grados volts. Y luego el voltaje de fase de B a BN es igual a 100 ángulo de menos 120 grados volts. ¿Ok? Y el voltaje de fase CAN es igual a 100 ángulo de menos 240 grados volts. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos prácticamente listos los voltajes de fase. Ahora, si quisiéramos calcular, por ejemplo, el siguiente caso que sería los voltajes de línea, vamos a ponerlos aquí. Voltaje de línea. Ya habíamos definido también que los voltajes de línea son aquellos voltajes que se definen como el voltaje entre dos terminales. Entonces, en este caso sería el voltaje respecto a, bueno, aquí le puse A, B, entonces sería respecto a estos dos terminales. ¿Ok? El subíndice representa la posición del positivo, el primero es positivo y el otro es referencia. Entonces es como si midiéramos con el multímetro de estos dos puntos. Puede ser BBA también, ¿sí? Pero normalmente tomamos como la notación ABC, entonces siempre el positivo es A, B y C.
Para estos habíamos definido que el voltaje de diferencia A a B era la resta o la suma, como la quieran ver en términos vectoriales, del voltaje de fase A más el voltaje de fase B. Decíamos que como pasa por el origen en términos vectoriales, ¿sí? Pasa por el origen, decíamos que al final la suma era como una resta porque las flechas tienen una dirección distinta. De hecho, el video anterior explico cómo determinar estos valores a connotación no numérica, bueno, no todo numérico. Y creo que ahí queda bastante claro, ¿no? Aquí la verdad es que es directo, ¿no? O sea, determinamos aquella vez que es raíz de 3 por la magnitud de la amplificación, que digo, del voltaje de magnitud. Entonces aquí basta con hacer el cálculo directo y podríamos poner, por ejemplo, 3 raíz... Ay, no. 3 raíz 1.73 por 100. Sí, 173.2. Entonces sería 173.2 ángulo de... Acuérdense que aquí también el valor ya lo calculábamos. Entonces aquí sería 30 para el primer caso. Y luego para el BC era 173.2, porque la magnitud es la misma, raíz de 3 por 100, ángulo de menos 90. Y BCA es igual a la misma magnitud, 0.2 por ángulo de menos 210. ¿Ok? Igual, este 210 salía de la operación del C a la A en términos vectoriales. Este no lo hicimos en el video, pero por ahí yo les comenté que lo hicieran como tipo tarea para que lo determinaran, ¿sí? Entonces ya tenemos los voltajes de línea. Ahora, el siguiente parámetro sería las corrientes, ¿sí? Corriente. Y aquí fíjense, algo bien curioso, ¿no? Cuando vemos la bibliografía nos vamos a encontrar con que la bibliografía en algunos casos trae corriente de línea y corriente de fase. Por lo regular, depende la bibliografía que estemos trabajando, lo van a llamar como corriente de línea y corriente de fase. Aquí yo lo que quiero que vean, independientemente del nombre, lo que quiero que vean es la forma en la que lo vamos a conectar. Miren, voy a conectar aquí el circuito a la fuente. Ahora sí ya podemos calcular corrientes, porque antes no podíamos y no estaba conectado. Y aquí lo que yo quiero que vean es la corriente que fluye a través de la carga, en este caso de la Z que estoy indicando aquí. Esta corriente depende única y solamente del voltaje de fase, ¿sí?, que corresponde a esa carga. Entonces, este voltaje de fase es independiente a esta carga y es independiente a esta carga. ¿Por qué lo digo? Pues simple y sencillamente porque el camino de retorno de la corriente lo tenemos en tierra. Aquí no estoy dibujando la conexión en tierra, pero básicamente podremos suponer que el retorno de la señal pues va por tierra, ¿no? Entonces, estas corrientes las podríamos llamar como corrientes de fase, ¿no? O sea, porque al final pues dependen del voltaje de fase. Ahí le voy a poner corriente de fase, ¿sí? Y para esto, pues muy sencillo, pues aplicando el ley de Ohm, acuérdense que voltaje es igual a resistencia por impedancia, despejamos impedancia y nos queda voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente, le voy a poner aquí subíndice A, hay quien le pone doble A, como es de la carga A a la impedancia A. Yo nada más le voy a poner de A porque depende al final de la fase A. Entonces corriente de A es igual al voltaje de fase, que son 100 ángulo de 0, ¿sí?, sobre Z, que son 20 menos J50. Ojo, aquí yo ya les había explicado en el video también anterior cómo hacer la conversión, porque una división entre un número polar con un número rectangular no se puede. Normalmente divisiones y multiplicaciones tienen que cambiarse a ser los dos polares. Sumas y restas pueden ser rectangulares. Entonces, pues tenemos que cambiar este número a rectangular, ¿no? Lo podemos hacer muy fácil. Voy a usar este espacio de acá arriba. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Para la magnitud, me queda que es igual a la raíz cuadrada de el término real al cuadrado más el término imaginario al cuadrado. Aquí algo importante es lo siguiente. Algo importante es
este término no importa que sea negativo acá, porque aunque yo lo pongo negativo, por eso estoy metiendo el cuadrático. De hecho, el cuadrático lo que va a hacer es eliminar los negativos. Y al final le aplico raíz cuadrada. Entonces, si fuera un negativo, pues me daría un imaginario, ¿no? Entonces, esto es igual a... Déjenme ver aquí. SQRT de 20 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces me da una magnitud de 53.85. Sería 53.85 grados. ¿Ok? No, perdón. Magnitud, ¿no? En este caso son ohms. Pero pues es la magnitud, ¿no? Vamos a calcular el arco tangente. El ángulo es igual a arco tangente de imaginario, en este caso menos 50 sobre 20. Entonces vamos a abrir otra vez MATLAB y vamos a ponerle aquí, déjenme cierrar esta figura, vamos a ponerle ATAN con D para que me lo calculen en degrees, en grados, que serían menos 50 sobre 20. Me da un ángulo de menos 68.19. Entonces el ángulo es igual a menos 68.19 grados. ¿Ok? Entonces me paso otra vez acá y le pongo 53.8 ángulo de menos 68.19. ¿Ok? Y simplemente procedemos con la división. Serían, entonces sería 100 sobre 53.8 me da 1.85 en magnitud, 1.85 ángulo de 0 menos 68, pues me da 68 positivos, punto 19. ¿Ok? Este sería grados y serían amperes. Para la corriente de la fase B, esta sería la misma magnitud, porque pues sería, bueno, lo voy a escribir, 100 ángulo de menos 120 sobre 53 ángulo de menos 68.19. Entonces esto sería misma magnitud, 1.85 ángulo de menos 120 menos bueno, aquí serían más porque menos 68.19, 51.81 negativos, menos 51.81 grados, ¿sí? Y la corriente C sería igual a 100 ángulo de menos 240, 53.8 ángulo de menos 68.19, que básicamente es lo mismo en la impedancia, y sería 1.85 en magnitud, ángulo de menos 240 más 68.19, menos 171 menos 171.81 grados amperes. ¿Ok? Entonces, básicamente con esto calculamos los tres elementos de los voltajes para, los dos voltajes y la corriente para la carga trifásica tipo estrella. Voy a aprovechar, voy a subir un video para explicarles un poquito más acerca de Voy a aprovechar para subir un video acerca del proceso de conversión de polares a rectangulares y rectangulares a polares. Lo voy a subir como complemento a y ya después vemos la carga tipo delta. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios o me mandan un mensaje.